Yo no sé si tú estás viendo a alguien que te está haciendo la guerra alrededor de tu casa, en tu trabajo. Yo no sé si eso está pasando. Pero mira, clámale a tu Dios y prepárate que no lo vas a volver a ver. Porque Dios pelea por sus hijos. Dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted puede repetir ese verso, ¿verdad que sí? Repítalo conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. En el Salmo 34 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Grábese ese texto ahí. De todas ellas le librará el Señor. Presénteme a Dios en oración, pastor, pastora, hermanos. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre amado, por esta bendición hermosa de elevar una oración en favor de tu siervo, esperando de todo corazón que la palabra que tú has puesto en él para compartirla con nosotros, la iglesia del triunfo, los amigos aquí presentes, sea una palabra de edificación, de bendición, de restauración y de reconciliación para contigo. Sí, Señor. Espíritu Santo, lleva esta palabra a donde no la puede llevar nadie, a lo más profundo de cada mente y cada corazón. Y aquellos que están a través del internet también reciban ese impacto, reciban ese toque, reciban esa experiencia, para amado, de acercamiento a ti, y permite que por favor no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Se pueden sentar. Miren. Cada uno habla de lo que es y de cómo es y cómo está viviendo la vida en el Señor. Pues la posición que Dios nos ha permitido estar nos hace ver cómo andan las cosas. ¿Qué hemos visto post pandemia? Hemos visto muchas situaciones emocionales, muchos problemas a la gente, cosas que la gente piensa que no se le van a resolver. La gente muchos quedó turbado. Hay muchos que no, pero hay otros que sí. Hemos tenido que dirigir nuestros trabajos, ¿verdad?, a los trabajos directamente, a ir a la vida de la gente, a la condición emocional de la gente, por muchas razones. Mucha gente perdieron familiares, otros aún todavía cuestionan al Señor, que el Señor es incuestionable, pero cuestionan al Señor. Y muchas cosas de esas son las que están pasando. ¿Por qué traemos a colación un tema de esta naturaleza? Para que la gente recuerde que todas esas cosas van a pasar, pero nosotros estamos aquí. Y vamos a tener que enfrentarla porque estamos aquí en la tierra todavía, ¿de acuerdo? Amén. Y lo que nosotros tenemos que hacer es darle gracias a Dios por todo, en todo momento. Amén. La palabra confianza definitivamente es demostrar confianza, esperanza firme hacia una persona o una cosa. En este caso la podríamos cambiar en fe, o la podríamos cambiar para la fe. ¿Verdad que sí? Porque la confianza es fe en alguien o en algo. En este caso, en nuestro Dios. Amén. La Biblia establece en el capítulo, verso 1 de Hebreos, amén, 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Es como una seguridad que usted tiene por algo que no ha visto, pero usted está seguro. Amén. Y en el 6, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces usted dirá, ¿por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Sencillo, porque si nosotros conocemos uno de los atributos esenciales de Dios, que es todopoderoso, y entonces usted no tiene la fe para entender que Dios es todopoderoso, usted no lo está agradando. A Dios se agrada confiando en Él, sabiendo que tenemos un Dios de poder y que va a interceder en cualquier circunstancia que a nosotros se nos presente. Amén, cualquiera, no importa. El Señor está ahí. Amén. Y el pueblo teme y se queja porque desconoce los misterios o propósitos que Dios tiene para todo el pueblo, y a veces hasta particular. A veces usted pregunta, Señor, ¿pero por qué a mí esto? Dios me enseñó a mí a no preguntarle, porque al principio yo lo hacía, pero Dios me enseñó a no preguntarle. ¿Por qué? Porque entiendo su soberanía y aprendí que sus propósitos no son mis propósitos.
Aprendí que yo puedo querer estar en un sitio, pero Dios no quiere que yo esté ahí. Entonces yo aprendí que no me gobierno y que tengo que estar donde Dios quiere que yo esté. Y comentaba con alguien y le decía, el mejor sitio para usted estar es donde Dios quiere que usted esté. No hay mejor sitio para estar. Y siempre me trae a colación el caso de Isaac cuando estaba en Gerar, que se sintió que tenía necesidad y ya quería irse a Egipto como se fue Abraham. Y Dios le dijo, mira muchacho, quédate aquí que yo te voy a bendecir aquí. Donde quiera que tú estés, no importa el lugar que sea, si Dios está contigo, Dios te va a bendecir. Después el rey tuvo que decirle con sus oficiales, mira, vete de aquí que ya tú eres más poderoso que nosotros. Tienes más bienes que nosotros. Porque una promesa de Dios es una promesa del Señor Dios. Bendito tu nombre, Dios. Bendito sea tu nombre. Me gustan estos versos del libro de Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una cosa pienso yo, otra cosa piensa Dios. Y yo simplemente tengo que obedecer a Dios. Y el Señor, cuando le está encomendando a Pedro la misión del pastorado, le dice, mira, cuando tú eras joven te ceñías e ibas donde querías. Más cuando sea viejo extenderá tus manos y te ceñirá otro. Claro, dice que era tratando de decirle de la forma que iba a morir, pero yo eso lo he entendido siempre en que yo debo de estar donde Dios quiera que yo esté. Para esa condición no hay gente, a menos que no sea que me traiga una profecía que venga de Dios. Pero consejo de la gente, mira, te conviene estar allí, te conviene estar aquí. Eso no es cuestión de que me convenga, eso lo sabe Dios. Eso solo lo sabe el Señor. Sea el nombre del Señor glorificado para siempre. Sea el nombre del Señor bendito. Comienzo. Dios quiere constituir una nación, escoge un hombre, Abraham, lo hace una familia, luego lo hace una nación. Propósito, identificarse al mundo. Alguien dijo, yo quisiera conocer a Dios por medio de alguien. Y otro le dijo, los judíos. Por los judíos. Porque fue el pueblo que Dios escogió para formarlo, para identificarse al mundo. Amén. Propósito de Dios, levantar un pueblo. ¿Por quién conocemos nosotros todas esas grandes hazañas? Por ese pueblo que Dios los inspiró a muchos de ellos para escribir estas sagradas escrituras que hoy tenemos aquí, porque de lo contrario no supiéramos la historia de Dios. El libro es la Biblia que enseña a Dios y sus cosas, y también al hombre, el origen del hombre. Amén. Yo no sé si usted lee mucho la Biblia, pero debe hacerlo. Debe hacerlo. Se cuenta de un hombre escritor de muchos libros que ya estaba para partir y le dice al criado, mira, tráeme el libro. Tráeme el libro. Y él le dice, pero mi señor, usted tiene muchos libros. Y él dijo, no, la Biblia, que es la que yo necesito en este momento. Sea el nombre del Señor glorificado. Pues Dios forma ese pueblo y lo tiene en tierra de Canaán. De momento se presenta una hambruna y todos estaban pues con problemas porque tenían el problema de la hambruna. Ya ustedes conocen la historia de cómo Dios llevó a José hasta Egipto, porque Dios tenía un plan. Lo que pasa es que te voy a decir algo como secreto. Dios tiene sus planes y Dios no tiene por qué decírtelo a ti ni decírselo a nadie. Alaba. Los hermanos de José se levantaron en envidia con José y lo más lejos que ellos sabían era que lo que estaba haciendo Dios era más que cumpliendo un propósito, porque iba a llegar un tiempo en que ellos iban a tener que ir a Egipto y tenían que encontrar a su hermano allí con la autoridad que lo encontraron para que ese pueblo pudiera seguir avanzando y creciendo y para que ese pueblo pudiera seguir, amén, identificando a Dios ante el mundo.
Yo me gusta esa historia de José y la leo varias veces. Porque hay que ver cómo Dios actúa cuando tiene un propósito. Pues tuvieron que llegar a Egipto, ¿por qué? Pero si él está preparando una nación, tiene que enseñarle todas las cuestiones de Estado. Porque por el hecho de que nosotros somos evangélicos no sabemos manejar un Estado. Pues ese pueblo tenía que estar allí en Egipto para aprender todo lo que era un Estado, para hacerse una nación, para cuando Dios decidiera sacarlo de ahí, amén, ya supieran cómo dirigirse como nación, cómo cumplir leyes, cómo actuar, cómo manejarse, porque fue propósito de Dios hacerlo así, porque tenía que enseñarlo de alguna manera. Y qué mejor que la ciudad de Egipto, que era la que tenía la abundancia en ese tiempo. Sea el nombre del Señor glorificado. Llega el momento en que se cumple la profecía. Y Dios tenía que sacar a su pueblo de Egipto. Le dice a Moisés, dile a mi pueblo que marche. Después de todas las plagas que pasaron en Egipto, déjeme decirle que esas plagas se podían ver como venganza de Dios, pero Dios no estaba conforme con esa venganza todavía de Dios. Dios no estaba conforme. El pueblo de Dios fue muy maltratado en Egipto. Entonces había unas condiciones que había que pasar y que había que dar. Y Dios le dice al pueblo, dile al pueblo que marche y vaya adelante de Pitairó, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Eso a mí me fascina de mi Dios, que conoce la geografía del planeta, que conoce cada lugar del planeta, que conoce este estado, que conoce tu vida, que sabe dónde tú vives, que sabe qué tú haces, que sabe qué tú necesitas, que conoce tu pronombre. Yo digo, Dios, pero ¿cómo que tú sabes tantas cosas de nosotros? Cuando se le aparece a Cornelio, lo llama por su nombre. Y le dice, Cornelio, el ángel. Eso significa que en el cielo hay toda noticia de ti. Tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta el trono de Dios. Por lo tanto, mira, envíate a Jope, una ciudad, ¿verdad? Donde un tal Simón, curtidor, sabía su oficio, que tiene su casa junto al mar, sabía dónde vivía. Allí posa uno que tiene por sobrenombre Pedro. Dile que venga y él te dirá lo que tienes que hacer. Entonces eso a mí me fascina de mi Dios. Yo he estado caminando por lugares, corriendo, que me he metido por lugares equivocados y he llegado a parcelas de arroz donde usted no ve un alma, nada más la callecita, y yo voceo dentro de la guagua, Señor, gracias porque tú sabes que yo voy aquí. Porque he aprendido de mi Dios, que conoce toda la geografía del planeta, que sabe dónde tú estás, que conoce tu mente y tu corazón, que sabe cuál es tu situación. Eso me gusta de Dios. Por eso nos ha enseñado a vivir afianzado en nuestro Dios por esa condición. El propósito de ponerlo junto al mar, propósito de Dios. ¿Por qué? Usted diría, ¿por qué? Si Abraham iba a Egipto y no tenía que pasar por ahí. Sí, tenía propósito. Lo primero, Dios tenía que demostrar su poder. Porque Dios estaba mandando a un pueblo, sacándolo de una nación, para que ese pueblo pudiera reconocer que tenía un Dios de poder. Amén. Cuando ellos comenzaron a quejarse porque no sabían por qué Dios lo había puesto ahí, y hasta dijeron que mejor lo hubiera dejado en Egipto, que si no había cementerio para ellos en Egipto. ¿Sabes lo que significa Egipto para nosotros? Que es el mundo. Entonces Dios le dijo a Moisés, que parece que oró también, ¿por qué clamas a mí? Golpea las aguas y abre el mar en dos. Aleluya. Sí.
Dale el aplauso al Señor fuerte, que el Dios Todopoderoso lo hace por ti, lo hace por mí. Cuando Moisés lo hace, se descubre ese poder que solamente Dios lo pudo hacer. Mire, hermano, nadie me va a decir a mí que una vara tiene el poder de abrir el mar en dos. Amén. Nadie me va a decir a mí que unos cántaros como los Gedeón tenían la virtud de poder vencer el ejército de los madianitas. En todas esas victorias estaba el Señor. Había que demostrarle a ese pueblo que Dios tenía el poder de abrir el mar en dos por ellos. Aleluya. El otro propósito era vengar todo lo que se le hizo a los hebreos en el pueblo judío, en el pueblo de Egipto. Sí, había que vengarlo. Endureció el corazón de Faraón. Le abre el mar en dos para que pasen sus hijos. Entonces endurece el corazón de Faraón para que digan, síganlo. Cuando cruza el pueblo, entonces se juntan las aguas. Alaba. Alaba. Él no utilizó ninguna arma de destrucción masiva. Él no utilizó nada, utilizó la creación. Allí quedaron sepultados todos esos egipcios que le hacían maldad al pueblo. Ya le había dicho al pueblo, ¿veis esos egipcios que ven ahí? Pues mira, prepárate que no lo vas a ver más. Yo no sé si tú estás viendo a alguien que te está haciendo la guerra alrededor de tu casa, en tu trabajo. Yo no sé si eso está pasando. Pero mira, clámale a tu Dios y prepárate que no lo vas a volver a ver. Porque Dios pelea por sus hijos. Cuando Moisés se sintió seguro, dijo, vosotros estéis tranquilos que Jehová peleará por vosotros. Por eso la Biblia dice, no os vengáis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues aguas de fuego con esto amontona sobre su cabeza. Y lo más interesante que yo encuentro de aquí, porque lo hizo conmigo, cerrar el camino de regreso para que cuando vinieran las pruebas y las preparaciones, porque son prueba y preparación que Dios hace con sus hijos, para que cuando eso venga ellos no supieran por dónde era el camino de regresarse. ¿Le alaba? Alábale con fuerza. Porque muchos quisieron regresarse, pero no sabían por dónde. Así pasa a algunos creyentes. Cuando las pruebas que son normales, que son naturales para Dios formarte, vienen a tu vida, entonces tú miras para atrás y dices, por aquí fue que yo vine. A mí Dios me cerró el camino de regreso a mi lugar donde me crié. Mire, si yo vuelvo al lugar donde me crié, antes de tener ya firmeza en el Señor, me pierdo. Así que no te afligas. Si Dios te ha impedido el camino de regreso al lugar de donde saliste, no te aflijas. Solamente es un tiempo para que estés firme. Porque Dios lo llevó ahí, pero después lo sacó del desierto. Amén. Lo sacó del desierto. Pero dele la gloria a Dios, el que Dios le haya cerrado el camino de regreso. Porque nosotros estamos muy sujetos a los sentimientos y a los sufrimientos y a las cosas. Y desde que algo nos aprieta, ya lo queremos soltar. Ellos se quejaban y decían, mejor no hubiera dejado en Egipto comiendo cebolla y comiendo pescado y comiendo cosas así. No estaban ni siquiera valorando la liberación de Dios. Amén. Porque Dios cuando nos trae a sus caminos es una liberación que ha hecho con nosotros. Y eso debemos de agradecerlo. Nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Nos pasó de la esclavitud a la libertad. Pero somos libres y a veces no lo apreciamos.
que somos libres del pecado. Mire, eso es tan cierto que hasta los que están presos, si le sirven al Señor, ya están libres. Están ahí trancados, pero ya en su espíritu están libres. Y sienten paz. Yo conozco a alguien que enfermó de SIDA. Y cuando me llama, lloré con él. Pero le dije, tú debías estar en los caminos del Señor hace mucho. Lloré con él. Pero le dije, no me gusta decirte, lo dije. Pero coge para la iglesia, que todavía hay tiempo. Y me dice que solo sentía paz cuando estaba en la iglesia. Solo sentía paz ahí. Dios lo sanó y le dio autoridad sobre las enfermedades. Alábalo. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Dios lo enfermó a él. Tenía un plan para él hacía muchos años. Tenía 20 años que tenía que ir al Señor y no había ido. Y Dios tenía su propósito con él. Y Dios o lo trae o lo trae. Tenía el propósito con él de darle esa unción de orar por los enfermos. Y a partir de ahí, el hombre ora por los enfermos. Yo soy testigo y se sanan. Sea el nombre del Señor bendito para siempre. Sea el nombre del Señor glorificado. Este pueblo tenía que conocer de Dios y de un Padre amoroso que lo iba a tener en el desierto. Cuando usted le menciona en desierto, ¿qué le están mencionando? Nada. Se supone que en el desierto no hay nada. En el desierto no hay empresa, en el desierto no hay McDonald's, en el desierto no hay Kentucky. En el desierto usted no encuentra una Coca-Cola por parte. Va a llevar a ese pueblo al desierto a bregar con las culebras y los escorpiones. Pero entonces le alumbraba de día. Le daba sombra de día. Le daba luz de noche. Le daba comida del cielo. Le daba agua de la roca. Y le daba ropa y calzado. Y usted dice, ¿cómo? Fácil, la ropa no se le envejecía. 40 años, milagros que se ven y milagros que no se ven. Usted ve el milagro de la comida, usted ve el milagro de la sombra, usted ve el milagro de la luz, pero usted no está viendo el milagro de esa ropa que no se está envejeciendo. Usted no está viendo el milagro de esa sandalia, amén, que parece que crecían con los pies. Ese es nuestro Dios. Ese es el que nosotros le servimos. Y estamos contentos de servirle a ese Dios. Jehová, Dios de los ejércitos. Hay algo que no quiero dejar de tratarlo, pastor, porque hay una corriente por ahí de que Dios es unitario. Entonces ese Dios de nosotros es un Dios trino. Amén. Levante la mano el que entienda que Dios es trino. Dios es uno en naturaleza, pero es trino en manifestación personal. Amén. Entonces usted ve desde el principio donde el Señor crea todas las cosas, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero usted ve entonces en el Génesis 1:26, donde cuando Dios va a hacerlo, a terminar el diseño del hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces, está hablando con algún ser divino, no está solo. Pero cuando usted ve que los hombres comienzan a construir la torre de Babel, que no era la voluntad de Dios y Dios decide destruirlo, dijo, descendamos y confundamos sus lenguas. Eso nos enseña a nosotros que Dios no estaba solo. Pero encontramos en el bautismo de Jesús, oiga bien, el bautismo de Jesús, le estoy dejando esto para que cuando venga esa doctrina a su corazón y a su mente usted diga, no, eso no es así. A Jesús lo van a bautizar, Jesús es que lo bajan al agua. Cuando sube del agua hay una voz desde el cielo
que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A Él oí. Pero también el Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma. Como dice un coro allá, caliente, ahí están los tres. Ahí estaban los tres. El Señor mismo mandó a bautizar en el nombre. Yo creo en el Dios Trino. No hay un verso como tan claro, excepto 1 de Juan 5:7, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Cambiar esa doctrina ahora, este tiempo, es distorsionar todo el evangelio, porque la doctrina de la Trinidad, amén, ese es el eje del pensamiento cristiano. Nosotros sabemos y conocemos de la manifestación del Dios Trino. Pero yo analizando un poquito más profundo, digo, esto hay que saberlo un poquito más, porque el problema es que como andan tantas cosas por YouTube, las manifestaciones del Señor, en principio Dios trataba con los hombres directamente, los ángeles le ayudaban y Él trabajaba. Siempre han estado los tres. Amén. De Jesucristo se dice que era el Verbo. O sea, en el principio, dice Juan, era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Estamos de acuerdo? Siempre estuvo desde el principio, pero yo he como que analizado, como que hay tres ministerios que ejercen las personas del mismo Dios. Dios en el principio trata con los hombres todo lo que iba a tratar, pero dentro de eso estaba la promesa del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, pero también estaba la promesa del descendimiento del Espíritu Santo. Entonces, si usted lo analiza, entonces usted se va a dar cuenta que en el principio estuvo Dios, luego vino el nacimiento misterioso de Jesús. Entonces Jesús era el Dios encarnado caminando la tierra, el Verbo que se hizo carne. Amén, no significaba que fuera el Dios todopoderoso, porque Dios, el Señor Jesús siempre testificaba quién lo envió, que Él hacía lo que su Padre lo había enviado a hacer. Entonces estamos claros de que el Padre está allá, o estaba allá. Sea el nombre del Señor bendito para siempre. Después que Jesucristo paga en la cruz por nuestros pecados y nos liberta, entonces 50 días después se entiende, porque la Pascua se celebraba, la fiesta de la cosecha se celebraba 50 días después de la Pascua. A esos 50 días, entonces Dios envía su Santo Espíritu. Yo que lo que me gusta de esto, que Dios le mandaba a los ángeles a veces a sus discípulos y habían demonios que se los entretenían por ahí. Pero en esta vez venía el Espíritu Santo descendiendo, rompiendo los cielos, con un estruendo alto, con un gran estruendo. Amén. Rompiendo los cielos, y un viento recio se metió donde ellos estaban y llenó a todos los que estaban allí del Santo Espíritu. Y de ahí en adelante, como que los ministerios se reparten. Dios el Creador, Jesucristo el Redentor y el Espíritu Santo el que convence la vida de pecado. Dale el aplauso bien fuerte a Dios. Aleluya. Sea el nombre del Señor glorificado. Sea el nombre del Señor bendito. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos que Dios ha de darnos la victoria en todo. Jesús tenía una obligación. Jesús vino con un propósito también: enseñar a esos hombres que Dios le permitió llamar para ser los apóstoles, hombres que iban a transformar el mundo y que iban a trastornar el mundo. Esos hombres tenían que estar preparados, educados, enseñados en todo lo que tenía que ver con lo espiritual. Por eso el Señor Jesucristo, al final de su discurso, ese discurso lo tuvo en el aposento alto. Amén. Ese discurso motivador para esos hombres que estaba preparando,
que le siguió después la oración sacerdotal de Jesús para que el pueblo sea uno, para que el pueblo esté en unidad y se mantenga en unidad. Amén, conociendo Jesús la importancia de la unidad para el pueblo. Por eso hizo esa última oración también. Al otro día ya lo crucificaban, pero el Señor Jesús nos dejó bien claro: vamos a tener aflicciones, ustedes van a tener aflicciones en el mundo. Sí, la van a tener, pero vamos a triunfar. ¿Cómo se llama esto aquí? El triunfo. Vamos a triunfar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Tú sabes que los muchachos me decían a mí: usted va para el triunfo. Digo, oh, mira qué bien, voy para el triunfo. Aleluya. Tenía que fortalecerlo, tenía que darle fortaleza con los mensajes motivadores. Eso era una de las cosas. Tenía que darle vida y tenía que darle una esperanza de salvación. Voy a decir como dicen algunos evangelistas: yo no ando tan rápido, yo soy el que más lejos vivo, pero le quiero dar un detallito. Amén, que tiene que ver con eso. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, sabía todo lo que iba a padecer y sabía todo lo que iba a pasar, pero Él iba con el gozo puesto delante, porque la recompensa que venía era volver a su lugar de donde salió, a estar a la derecha de Dios Padre. Él tenía que vencer para poder llegar allá. Amén. Pero entonces Él iba a dejar unos hombres trabajando en la obra que iban a morir por la obra, y Él tenía que dejarle la esperanza. Tenía que dejarle la esperanza de salvación. Y mientras otros enseñaban la reencarnación, mientras otros enseñaban el existencialismo, que el existencialismo enseña que Dios no existe y que usted muere y va a la nada y usted vino de la nada. Entonces, por eso era que Pablo le decía: recuérdense a los saduceos, si en ninguna manera los muertos resucitan, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Si no vamos a tener que darle cuenta a nadie. Entonces Jesús tenía que enseñarle a ellos la resurrección de los muertos. Entonces, lo grande de esto, que quiero que ustedes se queden con eso en la mente, es que ese secreto lo mantuvo el Señor, ese propósito, hasta la última hora. Ni siquiera Satanás sabía que ese era el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la vida es a partir de la muerte. ¿Y cómo se podía imaginar Satanás que el Dios que condenó el pecado con la muerte, Dios que condenó el pecado con la muerte, iba a esconder la vida en la muerte? Increíble. Eso fue la sorpresa. Todo lo que se parecía a Redentor, Satanás trataba de que muriera. Se equivocó cuando mataron a Cristo. Dijo que si aún los príncipes, dice Pablo, de este siglo lo hubieran conocido, nunca lo habrían crucificado. Yo pienso que lo hubieran puesto en un carrito con vidrios o plásticos a prueba de tiro y todo. No, ese no lo toquen, que si tocan a ese, lo que va a dar es vida. Vida. Eso daba Jesucristo por todo lugar, vida. Y todo el que se acercó a Él quedó contagiado con la vida. Sí. Increíble, ¿verdad? Increíble. Entonces el Señor Jesucristo tenía que enseñarle a los discípulos que ellos iban a resucitar, porque esa era la esperanza. Por eso le dijo en una ocasión: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Amén. Le damos la gloria a Dios por esa alma que Dios puso en el huerto. Cuando sopló aliento, Él puso esa alma, ese espacio donde Él habita. Porque Dios no habita en la carne. Nosotros somos como una casa pasajera, como una casa temporal, como un tabernáculo temporal, hasta que Dios nos dé esa mansión que tiene preparada para nosotros. No hecha de manos, sino eterna en los cielos. Eterna en los cielos. Y ese es el cuerpo glorificado, del cual usted no va a salir más.
el cual no va a ser contaminado con el pecado, el cual no va a ser más motivado con el pecado, el cual ya no tiene límite de traslación. Usted va a tener un cuerpo glorificado cuando parta de esta tierra. Usted va a estar donde quiera estar. Aleluya. Entonces el Señor tenía que enseñarle a sus discípulos que iban a resucitar. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Resucitó a la hija de Jairo. Pero todo eso los judíos lo veían como nada varón. Porque para ellos eso era algo normal. Porque ellos pensaban que a los 3 días todavía el espíritu andaba rondando y podía entrar al cuerpo. Entonces ustedes ven el propósito que se hizo con Lázaro de no llegar hasta después de los 3 días. Porque a las 96 horas, oiga bien esto, se comienza a decomponer el cuerpo. Y comienza el cuerpo a decomponerse por dentro y a reventar por todos los fluidos del cuerpo. Todos los fluidos corren por todas las salidas del cuerpo. No hay oportunidad de vida a partir de las 96 horas. Entonces Jesús sabía que esto le iba a acarrear un empujón para la cruz. Pero sin embargo no lo rehusó. Y se quedó por allá cuando las hermanas de Lázaro lo mandaron a buscar. Oiga, ¿qué le dijeron? Díganle que su amigo, el que ama, está enfermo. Ellos pensaron, él va a venir corriendo, porque ese es el amigo de él. Lo que pasa es que, ya le leí al principio, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. El plan de Dios no es nuestro plan. Tú puedes estar preocupado por una situación que esté pasando en tu vida, pero Dios sabe lo que está haciendo. Porque Él tiene un plan contigo y Él lo va a poner en práctica. Se quedó 2 días más por allá. Pero hay algo que yo pude notar, escudriñando las Escrituras, y es la veracidad de que Jesucristo pertenecía a la Trinidad. Porque cuando Él dijo, vamos de nuevo a Galilea, porque Lázaro duerme. Y ellos pensaron que hablaba del sueño. Y Él le dijo, no, Lázaro murió. Nadie le fue a decir que Lázaro había muerto. Ahora, lo que pasa es que usted conoce la Biblia que dice que el cuerpo va al polvo de donde salió, pero el espíritu va a Dios que lo dio. Jesucristo siente la muerte de Lázaro y quiere regresar porque ya estaba todo preparado para su gloria, para Él glorificarse, para glorificar a Dios y que esa gloria cayera en Él y que después Él se fuera a estar con el Padre de nuevo. ¿Alaban el nombre del Señor? Entonces cuando llega cerca, todavía no había llegado a la aldea de Marta y María, las muchachas estaban como media enojadas. Sí, porque te mandamos a decir que estaba enfermo. Dejaste que se muriera. Entonces ahora es que viene. Estoy pensando yo. La primera que lo encuentra es Marta, que en otro caso estaba afanada y con mucho oficio, pero ahora se manda a alcanzar a Jesús antes de llegar a la aldea y decirle, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En lo que nosotros conocemos, dígame si no se ve como un poquito de reclamo ahí. Y entabla una conversación con el Señor. Luego va y busca a María y dile, mira, el Señor está ahí y te llama. Cuando María llegó, ¿qué le dijo? Se postra y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo mismo. Era como queriendo decirle, voy a parafrasear. Tú sanando gente por ahí que tú no lo conoces, que nunca te han dado ni siquiera un tececito como aquí, que tú vienes con el grupo de apóstoles y te servimos. Y tú estás por allá sanando a esa gente. Y tu amigo aquí enfermo y no lo sana. Porque también estaba con la presión, estaban de la sociedad. Porque también hubieron quien dijeron, pero este que le dio la vista al ciego no podía darle vida a Lázaro. Porque está la presión de la sociedad en el entorno donde usted vive. Ellas estaban presionadas. Y Jesús le dice, ¿no le he dicho que si cree verán la gloria de Dios? ¿No le he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Tu hermano resucitará. Y cuando lo llevan al lugar, Jesús lloró, él sabía lo que iba a hacer, él había hablado con el Padre.
Pero había mucha gente llorando. A mí me ha causado eso. Señores, hay mortuorios que nosotros tenemos que asistir, que lo asistimos, mire, todo gallardo, pero hay otro en el que lloramos. Hay otro en el que no nos podemos contener delante de la gente. Hay otros que cuando tú terminas el trabajo allá en el cementerio, tienes que irte atrás de una tumba a llorar, porque hay muertes que duelen. Sabemos que van a resucitar. Y yo a nadie le he dicho en un mortorio nunca que deje de llorar. No, deje que lloren. El llorar es un desahogo, depresión. A veces con un volcán en erupción dentro tiene uno muchos problemas. Jesús lloró cuando vio toda esa gente lamentando. ¿Dónde le pusiste? Y cuando llegan, quitar la piedra. Marta de una vez, Señor, cuidado que es de ya, es de 4 días. Ella no sabía que eso era lo que quería el Señor. Así era que el Señor quería. Eso fue su propósito. Él dijo, quitad la piedra porque yo soy la resurrección y la vida. Le mencionó el yo soy. El yo soy que se hablaba cuando el Señor estaba enviando a Moisés. Dile que el yo soy te envió. Por eso le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y está hablando de los muertos que caminan. Los muertos espirituales. Si crees, vivirás. Sea el nombre del Señor glorificado para siempre. Y exclamó, Lázaro, ven fuera. ¿Quién es la vida? De Jesús sale la vida que va a sacar a Lázaro de la tumba. ¿Le alaba? Lázaro sale de la tumba, todo vendado. No podía caminar. El Espíritu de Dios hizo su parte ahí y lo trajo hasta afuera. Pero la vida salió de Jesús para devolvérsela. Aleluya. Oh, gloria. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Padre, gracias. Gracias. No olvido cuando Dios me llamó. Yo no era nada. Fascineroso, arrogante y cuantas cosas. El proceso mío fue grande porque Dios tuvo que quitarme a mí hasta el cuadre. Muchas cosas que uno tiene en ese mundo que Dios tiene que pasarlo por la piedra para que entonces te sometas a Él. Y si Dios te está preparando para un ministerio como el nuestro, entonces las pruebas son más fuertes, los exámenes para pasarlos son más duros. Así que si Dios te está pasando por un gran proceso, levanta tu mano y dale la gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque para algo grande te está preparando el Señor. Porque de acuerdo a la necesidad de Dios, lo que Dios vaya a hacer contigo, así viene a ser la envoltura. Amén. Yo digo a la prueba, la envoltura del precioso regalo que Dios te tiene dentro de esa prueba y después de esa prueba. Amén. Hay procesos que son procesos que tú te los buscas, pero hay pruebas que es que Dios por la que te está pasando, y dice Santiago que no te sorprenda cuando estés pasando por diferentes pruebas, ¿verdad? Porque Dios lo está haciendo con su propósito. Te voy a decir quizá un secreto. Dios prepara a sus hombres a través de los procesos y sus mujeres. Los discípulos por diferentes ocasiones no sabían lo que pedían. En una ocasión ellos le dijeron, aumenta nuestra fe. Ellos no saben lo que le estaban diciendo. Porque eso iba a significar más prueba. Y más una gente que iban a morir por la obra del Señor. Concluyo. Lo que Dios ha dispuesto a hacer por ti, si tú quieres levanta tu mano, ponte de pie, ponte de pie. Lo que Dios ha dispuesto a hacer por ti,
Si Dios tiene que abrir el mar en dos para hacerlo, lo va a hacer. Si Dios tiene que detener el sistema solar como lo hizo cuando Josué, que detuvo el sol o el sistema solar, todo, Dios lo va a hacer. El Señor le dijo a Jacob: naciones destruiré por ti. Si el Señor tiene que destruir un ejército por ti, lo va a hacer. Aleluya. Bendito el Señor. Hay cosas grandes que tú vas a ver alrededor de ti que tú no te imaginas que Dios la va a hacer por ti. Y Dios la hace por ti, por uno de sus pequeñitos. Dios es capaz de destruir una nación. Sea el nombre del Señor bendito para siempre. Si Dios tiene que abrir el Jordán para que tú pases, Él lo va a hacer por ti. Así que no te aflijas. Confía, solamente confía en Dios. Y Él lo hará. Una seguridad especial que tú sientas por las cosas del Señor. Los estudiantes, ¿cuánto pasan? Usted va a superar esas pruebas. Usted va a vencer siempre y cuando usted se meta en fe. Lo único que se necesita de la fe es tener una fe fuerte. Entender que Dios lo puede hacer. Problema en los hogares, Dios lo puede hacer, lo puede resolver. Solamente pon de tu parte y confía en Él y Él hará. Problema con hijos, déjaselo a Dios. Haz lo que tú puedas, ayúdalo, aconséjalo, búscale consejo de alguien. Pero confía en Dios. Que Dios lo arregla, Dios lo trae. Decláralo profeta, decláralo pastor, decláralo lo que tú quieres evangelista, pero decláralo. No te canses de declararlo. Y lo podrás ver. Lo que Dios tenga que hacer por ti y por mí lo va a hacer. Porque nosotros somos sus hijos. Somos sus hijos. Lo que Dios tenga que hacer por un hijo, sacrificó a su único para salvarnos a todos y después darle salvación a Él también. Dale el aplauso poderoso a Dios. Dale la mano, venga hermana Miriam. Dale la mano a su hermano, mire, y mírelo a los ojos. Y dígale: Dios lo va a hacer por ti. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Dios le va a dar la victoria, pastor. Dios nos da la victoria cuando confiamos. Ahora, no se debilite en la fe. Mantenga esa fe firme. Inclinen su rostro, que quiero hacer una oración por ustedes. Señor eterno, Dios poderoso, Dios bueno y santo, gracias por este pequeño espacio que me diste, esta oportunidad que me diste de estar aquí con tus hijos. Señor, permite que lo que tú me has dado quede grabado en sus corazones y que lo pongan en práctica. Señor, para que tú te glorifiques en sus vidas, en sus hogares, en su familia, en sus trabajos, en su caminar. Glorifícate, oh Dios Todopoderoso, que ellos puedan verte en cada cosa que hagan, que puedan contar contigo, Padre. Pero ponlo en su corazón, que solamente tú le puedes ayudar. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por esta iglesia.
Gracias por sus pastores, gracias por sus músicos. La Hora del Esfuerzo Misionero, un programa semanal de temporada del Departamento de Misiones de la Iglesia de Dios Pentecostal, Región República Dominicana, donde estaremos compartiendo un compendio de informaciones de interés misionero para la iglesia de hoy, entrevistas, testimonios, videos de información misionera y más. Es una hora interactiva enfocada en los trabajos misioneros, porque misiones somos todo.